Seguimos en la segunda parte de este seminario que ha estado, la verdad, súper interesante, con todas las reflexiones que hicieron en la mesa pasada. Yo soy Carla Jiménez, soy directora de Fundación Merced y me va a tocar moderar este gran panel en donde, bueno, ya tenemos la representación de una mujer, porque el panel pasado se nos enfermó y tuvo una cuestión personal. Quien iba a estar representando esta parte de voces femeninas en este seminario, que es lo que buscamos también. Van a estar con nosotros como ponentes en esta charla la doctora Mara Hernández Estrada, el doctor Manuel Cantochac y Roberto Baeza. Si me permiten, voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de ustedes, leer su semblanza para que el público que nos escucha y nos está viendo sepa quiénes son ustedes. Mara, súper bien, muy aplicada con el fondo. Ahora sí que los vayan conociendo en lo que vamos resolviendo estas partes técnicas, si les parece bien. Bueno, empiezo por la doctora Mara Hernández Estrada, quien tiene más de 15 años como docente, investigadora y practicante en el campo de resolución de conflictos y construcción de paz. Actualmente es profesora asociada de la Defensoría de los Derechos Humanos, Igualdad y Atención a la Violencia de Género en la UNAM. Es doctora por el MIT y egresada de la maestría en Administración Pública de Harvard, donde también se certificó en mediación. Es miembro fundador del Consensus Building International Global Network, que agrupa a expertos internacionales en resolución de conflictos y facilitación de consensos. Dirigió durante 7 años el Centro de Colaboración Cívica, organización pionera en su campo, y posteriormente fue coordinadora del programa de negociación, mediación y diálogo del CIDE. Desde entonces, coordina la elaboración e implementación del protocolo de actuación para el proceso de conciliación del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Bienvenida, Mara, es un gusto tenerte el día de hoy. Gracias. Pues, ahora voy a permitirme presentar al doctor Manuel Cantochac. Es doctor en Sociología por la UNAM. Actualmente es profesor investigador en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco desde enero de 1981 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue jefe del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco del 1986 a 1990, consejero ciudadano del Consejo de Evaluación y Desarrollo Social del DF del 2008 al 2014, ha coordinado e inscrito diversos libros, entre ellos Derecho de Ciudadanía, Responsabilidad del Estado, La Dimensión Política de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Participación Ciudadana en las Políticas Públicas, Derechos, Participación Ciudadana y Cohesión Social, y el Informe del Desarrollo Social en la Ciudad de México, y 15 años de política social en el Distrito Federal. Bienvenido, doctor Manuel, es un gusto que esté aquí con nosotros. Hola, mucho gusto de estar con ustedes y con tan queridos colegas como Mara. Gracias. Y por último tenemos a Roberto Baeza, quien estudió gestión de proyectos sociales en la Universidad Iberoamericana, cuenta con 15 años de experiencia en el sector social, se ha especializado en la incidencia política en distintos niveles del tema sobre género, desarrollo e inclusión, es miembro de las 4 organizaciones del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México y fue vocal del Consejo Nacional para la Prevención del VIH-Sida, CONASIDA, órgano máximo de seguimiento a la Política Nacional sobre SIDA. En el 2015, formó parte de la comisión que instaló el primer mecanismo formal de participación de sociedad civil en América Latina para el Foro de los Países de Latinoamérica y el Caribe de Desarrollo Sostenible, mecanismo reconocido hoy en día por la CEPAL. Asimismo, es presidente del Comité de Bienestar Social del Consejo Nacional de la Agenda 2030 en México, mecanismo formal que coordina los trabajos de dicha agenda en el país. Fue parte del grupo asesor de sociedad civil del Foro de Generación e Igualdad, coliderado por México, Francia y ONU Mujeres. Actualmente es coordinador ejecutivo de Hunger Project México, organización estratégica global de desarrollo que trabaja para poner fin al hambre y a la pobreza alrededor del mundo a través de su modelo liderado por las comunidades con perspectiva de género. Colega, tú y yo somos los representantes del sector social, Mara y el doctor Manuel son los académicos y creo que esto va a enriquecer muchísimo este panel. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Carla, por la invitación y colegas, bienvenidos y muchas gracias, agradecido de compartir el espacio con ustedes. Bueno, pues como verán, vamos a tener una mesa muy rica.
Y hace rato ya estuvimos hablando de lo que implica la parte de la ciudadanía activa, como se está pensando, qué es, qué no es. Y bueno, yo ya decía, por favor, que ya no hablen mucho, porque si no nos van a comer nuestro tema que sigue, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estuvo súper interesante y creo que podemos complementar. ¿Les parece bien que recibieron 4 preguntas detonadoras? ¿Quieren que les hagamos una ronda por pregunta para, para irnos complementando y también tomar en cuenta las opiniones del público? Y si quieren les voy dando la palabra, ya sea que por orden de cómo los vaya viendo, o si gustan levantar la mano, yo les voy asignando la palabra. Entonces, pues bueno, el título de esta segunda parte es El contexto actual de la ciudadanía participativa en México. Y creo que es una de las preguntas que nos hacemos todos: ¿cómo estamos hoy en México en términos de la ciudadanía? Esa es la pregunta que les lanzaría de primera mano, y si les parece bien, empezamos con Mara y después vemos con Roberto y después con el doctor Manuel Canto. Si quieren, seguimos ese orden ahorita. Por favor, Mara, ¿cómo estamos hoy en México? Muchas gracias, Carla. Bueno, recogiendo algunas cuestiones que dijeron en el panel anterior que me parecen así como coincidencias importantes, ¿no? Que esto de la participación ciudadana o la ciudadanía activa alude a un marco de derechos, que se ha ido ampliando universalmente desde tiempos de la Revolución Francesa o desde el tiempo de los griegos, incluso en que ciudadanía se refería a hombres nada más, incluso a una élite de hombres, y cómo esto se ha ido ampliando. Entonces, en ese sentido, pues sí, vemos que México es reflejo de eso, ¿no? Una ampliación del concepto de ciudadanía en el que pues hemos avanzado sin duda, ¿no? En particular las mujeres, hoy tenemos, y yo creo que es importante reconocerlo, una participación paritaria en ambas cámaras. Entonces, no, creo que eso no es poca cosa en términos de la conexión, sobre todo que también se reconocía en la mañana, en el panel de la mañana, entre la participación y la representación. Creo que es un reflejo, además, de una batalla que hemos dado las mujeres organizadas en las últimas décadas, cosa interesante además también desde la sociedad civil y desde las representantes, o sea que ha habido una sinergia entre representación y participación que ha hecho posible este avance de la posibilidad de la participación política de las mujeres. Y bueno, obviamente también el tema de las juventudes ahora es algo que de lo que también se está hablando cuando hablamos de ciudadanía, cómo incluir más las voces de los jóvenes, incluso ahora el tema de los migrantes es algo que en disputa, ¿no? Pero que finalmente tiene que ver con esta idea de ciudadanía, ¿no? Y de derechos. Ese es un tema importante que sale del panel de la mañana. La política, la participación ciudadana y la ciudadanía activa tiene también que ver con la incidencia en lo público, ¿no? Con la posibilidad de incidir sobre las decisiones públicas. Tuvimos en los últimos sexenios una incidencia muy significativa de la sociedad civil organizada. Reformas importantísimas fueron impulsadas desde la sociedad civil organizada y desde los movimientos sociales, incluida la Ley General de Víctimas, el nuevo sistema de justicia basado en juicios orales, la reforma política que aumenta también posibilidad de participación ciudadana en lo político, la reforma de derechos humanos del 2011, en fin, hay una gama amplísima, todo el tema también de mujeres, por supuesto, que avanzó a partir de las redes de participación ciudadana organizada de una forma, creo que impresionante, incluso en perspectiva comparada. O sea, si volteamos a ver América Latina, si vemos Estados Unidos, esa capacidad realmente de impulsar reformas transformadoras de gran calado, que además, obviamente, también muchos de estos mecanismos abren a su vez, de estas reformas abren a su vez mecanismos de participación ciudadana importantes, ¿no? Se hablaba del acuerdo de Escazú también en la mañana, eso también es producto de la participación ciudadana. México ratificó, fue el último país, fue uno de los últimos países para que se lograra este mínimo, para que el acuerdo de Escazú hoy sea
vinculante y que haya quedado ratificado a nivel regional. Entonces hay cosas muy importantes que hemos avanzado. Sé también que hay mucha frustración por cómo esto ha cambiado en este gobierno. Creo que es una frustración que compartimos, sin embargo, una cierta élite, también se habló de esto, de que ha sido esta ciudadanía que se activó para impulsar todas estas reformas, es una ciudadanía muy de expertos, en algunos casos vinculada a movimientos ciudadanos, como es el caso de la Ley General de Víctimas, pero digamos que no es la norma es más bien un grupo más bien de élite de sociedad civil experta, que tuvo esa gran capacidad de incidencia y que la tuvo frente a gobiernos que empezaban a tener muchos déficits de legitimidad y que por tanto, pues estaban buscando legitimarse, ¿no? Y impulsar estas reformas. Eso hizo más fácil que la sociedad civil, creo, nos pudiéramos organizar para impulsar muchas de estas reformas. Entonces, ahorita estamos frente a un gobierno con muchísima legitimidad en las urnas, sí ha ido reduciéndose su popularidad, pero que aún tiene muchísima legitimidad, no tiene tanta esa necesidad de voltear a ver a esta élite de sociedad civil organizada, y creo que nos toca mirar hacia abajo. Nos toca el gran reto ahora de la participación ciudadana, es mirar hacia abajo, cómo estuvimos muy centrados en mirar hacia el poder, hacia los tomadores de decisiones, nos toca ahora creo que mirar hacia abajo, cómo esta sociedad civil, como esta élite, eso no es necesariamente malo. Gramsci, que es un pensador definitivamente de izquierda y de origen marxista, no hablaba de la importancia de los movimientos contrahegemónicos que justamente formulan élites de ciudadanos, y entonces yo creo que no está mal ser una élite de ciudadanos, pero hay que, como élite de ciudadanos organizados, que entendemos de participación, que tenemos el tiempo, los recursos para hacerlo, aprender a mirar hacia abajo. Y si quieren, luego podemos continuar sobre qué significa eso, cómo hacerlo, cuáles son las oportunidades y los retos para desarrollar esa mirada, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Gracias, Mara. Si me permites retomar, fíjate que ahorita lo que estás poniendo sobre la mesa, el papel de la mujer, le dice Jorge Miranda en nuestro chat, hemos de recordar las luchas de las mujeres por su derecho a decidir sobre su cuerpo, que han generado una resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También hablando del contexto a nivel de Estados Unidos, dice, por fin tiene una vicepresidente mujer, lo que jamás había sucedido. Eso es un gran avance. Y digo, ya nos salimos un poquito hacia el contexto a nivel de otros países, pero regresa y retoma Jorge diciendo, en la Ciudad de México tiene después de todo, de toda su existencia, la primera jefe de gobierno que es mujer. Esto es muy importante. Entonces, nada más complemento con lo que estás poniendo. Me gusta también esta mirada que pones de, ok, toda la parte de sociedad civil experta nos dedicamos hacia y nos enfocamos hacia un nivel de poder. Ahorita hay que mirar hacia abajo, que esos son como los escenarios futuros que estaremos platicando. Lo dejo ahí para que nos ayude ahorita Roberto a hablar desde la perspectiva y su experiencia. ¿Cómo estamos hoy en este contexto en que se está desarrollando esta ciudadanía hoy en día? Gracias, Carla. Sí, pues primero quisiera nada más como encuadrar por un lado, bueno, para no obviar que hablaremos desde sociedad civil, que es desde donde nos movemos todos los días, pero además también decir que el seminario para nosotras como organización fue sumamente coincidente en términos del título, ¿no? Además de la mesa, porque nosotras en The Hunger Project hablamos justamente de ciudadanía activa, como un elemento para movilizar comunidades. No que nosotras movilicemos, sino que nos movilicemos como comunidades. Y nos hace toda la lógica del mundo. Porque me parece importante, tal vez, no sé, y esto no sé si lo hablaron me disculpo si lo hablaron en la mesa anterior, pero un poco desde dónde y cómo es que entendemos las ciudadanías, ¿no? O sea, tal vez para mí, parte un poco también la conversación de ahí, un poco porque pensaba que en este ideal y generalmente la ciudadanía se entiende como aquella persona que puede o que tiene el derecho de votar, ¿cierto? Y que desde esa lógica entonces puedes ser reconocida como ciudadana o ciudadano en este país. Pero, y sé que eso puede complejizar mucho más, ¿no? El concepto se puede complejizar, pero sí me parece importante colocar esto en la conversación porque estamos hablando además en un contexto de país en donde, justo como decía Mara,
personas migrantes, ¿no? O personas en condición de calle que no necesariamente están ejerciendo este derecho y que en tanto eso, entonces pareciera que no son ciudadanas, ¿no? Y que no son sujetas de todos esos derechos de los que hipotéticamente hablamos desde la academia y las organizaciones sociales, ¿no? Y eso me parecía importante por un lado, pero por el otro también entendiendo que las ciudadanías activas a veces las colocamos en el ámbito más organizativo, entiéndase como organizaciones sociales o como la academia, ¿no? Y no como estos grupos más comunitarios, no como las personas que justamente se organizan y que al final del día también están ejerciendo ciudadanía, ¿no? Y que para nosotras como The Hunger Project es la primera apuesta en el sentido de hablar de movilización, de participación ciudadana, de ejercer ciudadanía, o sea, para llegar, digamos, a un proceso de un mecanismo de participación o hablar justamente de estas élites de poder, bla, bla, bla. Para nosotras primero está el cómo o sea, apostarle a la movilización y a la autogestión y organización comunitaria, que es ahí en donde además se gestan para mí, la politización de las demandas sociales. Y eso para mí es muy importante porque el ideal de toda organización o como organizaciones y movimientos sociales, estamos justo trabajando para modificar estructuras, ¿cierto? Problemáticas estructurales y no puede suceder si no hay un proceso primero de reconocimiento sobre aquellas cosas que me afectan como persona, que trascienda lo estructural y que en función de eso voy a politizar mis necesidades, mi vida, mi realidad, mi cuerpo, mis cuerpos, ¿cierto? Y que a partir de eso entonces puedo empezar a reconocer quiénes más están en una condición similar a la mía para poderme organizar. Creo que por ahí podríamos comenzar. No sé si me extendí, perdón. No, perfecto. Muchas gracias, Roberto. Creo que justo acabas de poner el otro lado de la moneda, el piso de la parte de la comunidad, ¿no? Desde dónde estamos tratando estas organizaciones, formales o no formales, pero que pertenecemos a sociedad civil, de romper justo con estas barreras estructurales que nos tocan como desde la parte de abajo, ¿no? Entonces creo que vamos complementando bien estas visiones. Gracias, Roberto. Manuel, ¿te puedo hablar de tú? Por supuesto, no veo cuál sea la diferencia con Mare y con Roberto. No, lo que pasa es, la parte no sé si es como de respeto generacional, que no me lo tomes a mal, pero es algo que me inculcaron, entonces gracias por permitirme hablarte de tú, Manuel, y me gustaría que pusieras justo tu perspectiva de este contexto que estamos viviendo hoy en México. Pues mira, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad de dialogar, de intercambiar puntos de vista. Desafortunadamente no pude oír el panel anterior, entonces voy a plantear 2 o 3 ideas que me parecen necesarias para responder a lo que ahora planteas. Uno, coincide, ya lo señalaba Roberto, ciudadanía es quien tiene derechos. Ahora, cuando hablamos de ciudadanía activa, estamos refiriendo a la manera como se ejercen esos derechos. Y sobre todo pensando en las preguntas que vienen a continuación, pues esto tiene que ver con el ámbito público. Entonces, ¿cuál es la manera de ejercer y reclamar derechos en el ámbito público? ¿Sí? Me parece que justamente aquí es donde entramos a la organización. Esto es, hay muchísimos casos donde por participación ciudadana se entiende la participación individualizada y no podemos negar que así sea. Pero la eficacia de la participación, sobre todo en lo que se ha señalado, modificación de estructuras, cambios de políticas, etcétera, tiene que ver con ciudadanía organizada. Ahora, la ciudadanía se organiza de diversas formas. Podemos hablar de organizaciones sociales, que es cuando reclaman derechos propios, como los sindicatos. Podemos hablar de ciudadanía organizada con base en el reclamo de asuntos civiles, como serían los que reclaman derechos de terceros, o bien, como señalaba ahora Roberto, a ciudadanías que surgen del ámbito comunitario, ahí donde persisten las comunidades, ¿sí? Porque también hay que ver que lo comunitario está en una modificación continua. Entonces, en ese sentido, el contexto para las organizaciones ciudadanas, sean sociales, civiles o comunitarias, hoy no podemos dudar que es bastante adverso en el país. Y es adverso en el país, y esto más que una denuncia, si se quiere, pues habría que buscar una explicación. Y es adverso porque estamos ante un proceso de recentralización del poder
Puede ser bueno para unos, malo para otros, pero lo cierto es que se está ante un proceso de recentralización del poder y en ese sentido, todo aquello que se organiza fuera del poder es visto con desconfianza. Pero justamente el papel de sociedad civil es justamente la transformación de las sociedades desde fuera del poder hacia el centro del poder. De tal manera que entonces, en ese sentido, pues estamos viendo un contexto adverso que, insisto, lo tenemos que explicar por varias cosas. Una de ellas es por las propias características de las organizaciones, tanto sociales como civiles, e incluso comunitarias, pues que en muchos casos, ¿verdad? Lo que hicieron, sobre todo a través de sus dirigentes, fue transformarse en miembros del gobierno, lo que en sí mismo no es ningún delito, ningún problema, pero esto sí le quitó capacidad de conducción a las organizaciones que venían formándose. Luego, por otra parte, y no menos importante, hay que tener en cuenta el contexto internacional, ¿sí? Anteriormente teníamos que había organizaciones de ayuda internacional, de financiamiento, que respondían a diversos móviles. Qué sé yo, los sindicatos creaban sus agencias de cooperación, los profesores en Europa creaban sus agencias de cooperación, las iglesias, etcétera. Esto también se transformó. Cada vez más la cooperación obedece a procesos globales. Por ejemplo, pensemos un caso que no es el único, pero tal vez el significativo para lo que ha ocurrido en el país, y es el caso de la Unión Europea, donde estas organizaciones de cooperación internacional, que eran producto, qué sé yo, de los profesores socialistas en Francia, ¿sí? De los católicos en Holanda, en fin, de diversas formas de expresión que se traducía su solidaridad en envío de recursos a la sociedad civil en países como el nuestro, pues también tuvieron un colapso y paulatinamente fueron centralizadas y ahora tienen de una u otra manera que obedecer a las políticas de la Unión Europea en el caso de ese conglomerado o a las políticas del gobierno norteamericano. Entonces, todo esto genera un contexto donde las organizaciones independientes que buscan justamente esto que decía Roberto, la transformación desde abajo, pues tal vez no sean ahora las preferidas y se está enfocando la atención hacia organizaciones especializadas, altamente especializadas, lo cual por supuesto no es ningún delito, no va en contra de la sociedad civil, es parte de eso, más bien se echa de menos el apoyo a los otros. Aquellos que promueven la organización de base, la educación de base, la organización, las agendas de base. Y esto también está en un proceso de transformación, porque es, el momento en que me digas me paro, porque si no me puedo seguir aquí todo el día. Adelante, Entonces, vamos. ¿verdad? Estamos ante procesos de transformación donde hay temas emergentes, ¿verdad? Ya se ha señalado uno muy importante como es la agenda de género, ¿verdad? Y que yo creo que sigue siendo agenda, y aquí ofrezco una disculpa si alguien se siente mal con lo que voy a decir, pero creo que el que haya cuotas, el que haya representación de género en los órganos de poder es un avance, pero no es el objetivo. El objetivo es que se generen agendas que realmente fortalezcan a las mujeres de base, que realmente atiendan a las demandas de género, y en esto creo que todavía tenemos un gran pendiente en el país. Cierro diciendo, entonces me parece que lo que hay que hacer es reencontrar a los diversos tipos de organización, que las civiles dialoguen con las sociales, que estas con las comunitarias, que las distintas agendas puedan desembocar bajo el principio de los derechos humanos en agendas confluyentes, que creo que por lo contrario su dispersión es lo que ha contribuido a la actual debilidad y que desde el poder les haya resultado bastante fácil hacer a un lado la influencia que ya habían alcanzado las organizaciones de la sociedad civil. Gracias, Manuel. Súper interesante. Y tocas un punto, que tenemos un contexto retador, adverso, que creo que justo es lo que normalmente hace que nos movamos, ¿no? Si estuviéramos en una línea un poquito más cómoda, no estaríamos a lo mejor en este seminario ni reflexionando cómo estamos hoy, hacia dónde queremos ir, independientemente del ámbito en el que participemos, ya sea académico, público, social. Con esto me adelanto a la siguiente pregunta, que es justo, ustedes ya pusieron ahorita también el contexto de ciudadanía, de una ciudadanía participativa, de una ciudadanía que es activa. Y la siguiente pregunta detonadora que pensábamos es, a ver,
esta participación, ¿en dónde incide? Porque estábamos hablando de diferentes niveles y de diferentes contextos, ¿no? Ahora, si incide o no incide, por qué es relevante y cómo se refleja, y a lo mejor cada quien desde su experiencia pensó la respuesta a este abordaje de la pregunta, que nos gustaría escuchar, Mara. Si te parece bien, seguimos el mismo orden de participación. Me quedé como, no me quedó exactamente claro la pregunta, si la puedes repetir. Sí, perdón. O sea, estamos hablando, ya pusimos como el contexto de la parte de la ciudadanía participativa y activa, ¿no? Es más bien desde tu experiencia y desde el ámbito en el que tú has tenido experiencia, como Roberto y Manuel, es esta participación que se necesita o que se requiere desde el ámbito donde tú tienes experiencia, es en dónde está incidiendo o dónde ves que puede incidir. Y si no lo ves desde la parte tuya de experiencia, es como en el contexto del que nos hablabas en la primera pregunta, ¿no? Claro, ya, ok, bueno, a ver, esto yo creo que se dijo también en el panel de la mañana, es las decisiones públicas, las decisiones que nos afectan a todos los ciudadanos y que afectan directamente a las personas que participamos. Entonces, cualquier decisión que toma alguien que nos representa o que realmente está facultada para tomar decisiones en nombre de quien nos representa, pues es una decisión que puede ser sujeta a la participación ciudadana o a una ciudadanía o ciudadanías activas, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la eficacia es aquí fundamental. Manuel lo mencionó. Hay muchos estudios que determinan que efectivamente hay una relación entre qué tanto me activo y qué tanto percibo que mi participación es eficaz, o sea, que hace la diferencia. Nadie quiere ser usado, nadie quiere ser usada. Queremos sentir que si invertimos tiempo, ese tiempo hace la diferencia. Y evidentemente, entonces, ¿dónde se moviliza la gente? Pues donde ya sea que se abren esos espacios que se perciben como eficaces. Entonces, fíjense qué importante es la confianza en el mecanismo, en el espacio de participación que se abre, ¿no? Entonces, yo como ciudadana tengo que confiar en que lo que se abre es un espacio en donde va a ser eficaz mi participación. Por eso, pues es muy fácil acceder a ser uno de 5 o 6 expertos que van a asesorar al secretario o a la secretaria, ¿no? De alguna cartera importante, me siento importante, soy un experto, voy a estar ahí, entonces me siento honrada de estar participando. Es difícil sentir esa eficacia, por ejemplo, en la forma en la que se ha organizado el presupuesto participativo en México, en donde la gente siente que pone su tiempo y que al final de cuentas es una pequeña élite asociada al tomador de decisiones que afina su agenda política a la que en realidad está tomando la decisión. Esto en contraste con los presupuestos participativos brasileños. Ya en la mañana también se hablaba de lo avanzados que están en muchos sentidos los ejercicios participativos en Brasil. Allá el presupuesto participativo fue justo famoso porque a partir de experiencias en las que la gente en un mecanismo muy abierto fue notando que su tiempo, su participación hacía la diferencia en que los recursos públicos invirtieran en sus prioridades, empezó a generarse un círculo virtuoso de participación. Entonces, es un elemento fundamental, ¿no? La eficacia. Y obviamente lo otro que contribuye a la sensación de eficacia es cuando construimos un poder ciudadano. Esto es, independientemente de que se abra o no el espacio, el mecanismo de participación ciudadana, cuando construimos capacidad de movilización, capacidad de protesta, en lo que algunos llaman también los espacios informales de participación, entonces nos sentimos poderosos, nos sentimos eficaces, no porque nos hayan necesariamente abierto un canal, sino porque sabemos que somos muchos los que estamos, digamos, organizados y que finalmente puede haber un costo político o se crea una exigencia y evidentemente esto muchas veces tiene que ver con ciertos detonadores, ¿no? Que hacen que las personas se movilicen, pero que finalmente lo que sostiene incluso estos momentos de protesta, pues es que haya capacidad de construir agendas, ¿no? Entonces ahí también creo que hay mucho que decir de cómo
las organizaciones civiles, esas de expertos, se organizan digamos, con los grupos más emergentes, los colectivos que son más espontáneos, para generar una sinergia y a partir de una movilización de un evento detonador generar un espacio para realmente impulsar agendas, como eso ha sido el caso, por ejemplo, en la agenda de género. Estoy de acuerdo con Manuel que hay mucho todavía que hacer para que vaya permeando y para que construyamos sobre todo una sociedad libre de violencia para las mujeres, que es donde realmente se ha avanzado muy, muy poco, ¿no? Sin embargo, ahí están esos eventos disruptivos, catalizadores, que luego se van que se acompañan, ¿no? De las organizaciones que llevan más tiempo trabajando en esto, ¿no? Quiero finalmente nada más compartir que sí hay una conexión entre tres formas en las que la sociedad civil y organizada, las ciudadanías activas contribuyen a la democracia, ¿no? Y hay tres grandes teorías. Una tiene que ver con el capital social, las redes de confianza que se van creando y que obviamente en el momento en que la ciudadanía se activa, se regeneran, se construyen esas redes de confianza. Entre más plural sean estos grupos, pues más también este capital va contribuyendo de una manera más amplia a reproducir valores y actitudes ciudadanas a partir de esta construcción de capital social, ¿no? La otra es a partir del diálogo, la deliberación, y que aquí, muy importante también, la pluralidad, ¿no? La pluralidad de ideas, la pluralidad de perspectivas que se encuentran en esta posibilidad de diálogo, que en muchos momentos la sociedad civil, cuando se activa en distintos espacios, ya sea para construir comunidad o en espacios más amplios, pues se van generando consensos, surgen sentido de exigencia en un mismo sentido, ¿no? Esta es la idea, esto es lo que hay que impulsar, este es el cambio que está haciendo falta. Esa capacidad deliberativa de la sociedad civil en la que también, por supuesto, los expertos pueden jugar un papel importante. Y tercero, fíjense, capital social, deliberación. El tercero es capacidad de protesta y movilización. Estas son las tres grandes teorías sobre cómo la sociedad civil mejora la calidad de la democracia. La tercera es la protesta y la movilización disruptiva que hace y que, como decían también en la mañana, disputa la hegemonía, ¿no? Entonces, a veces tenemos estas ideas como las ponemos a competir, pero en realidad lo que nosotros hemos encontrado estudiando distintos casos de incidencia exitosa es que son complementarios, es decir, que la sociedad civil, los ciudadanos que se activan tienen que poner atención, por supuesto, en ser interlocutores, ser confiables, digamos, en la manera en que se vinculan unos con otros. Muchas veces los ejercicios de participación ciudadana pierden fuerza porque empieza a haber rivalidades, empieza a haber descalificaciones internas o digamos que se secuestran los reflectores en beneficio de una sola organización o una sola persona en detrimento de un ejercicio más horizontal y con mandatos claros y una medalla compartida. Entonces, si perdemos de vista capital social, vamos a perder capacidad de incidencia. Lo mismo con la deliberación, los consensos y en sentido amplio. Cuando la sociedad civil, un pedacito de la sociedad civil, digamos que se empodera y deja de dialogar con quienes piensan diferente con otros grupos, se pueden impulsar agendas muy parciales. Este fue el caso de la reforma educativa en su último impulso, que sí fue impulsada desde la sociedad civil. Hubo un gran consenso en la reforma constitucional y luego un mini grupito de sociedad civil siguió impulsando una regulación, ¿no? La ley del servicio profesional docente extremadamente, digamos, controversial, incluso dentro de las mismas redes de sociedad civil que querían la reforma educativa. Y ya vimos en dónde acabó ese ejercicio de incidencia, en algo que no tenía realmente legitimidad porque no fue producto de un proceso deliberativo amplio. Y por último, la capacidad de protesta, la capacidad de movilización. De hecho, hay una tesis reciente que encuentra que de estas tres formas o de estas tres teorías, la que es decisoria para mejorar la calidad de la democracia sí es esa capacidad de hacer valer en el espacio público la exigencia y de disputar, digamos, la hegemonía, ¿no? Y esta creo que es la que más se descuidó, digamos, en las últimas décadas y la que hay que reconstruir,
porque no nos van a regalar esas condiciones de las que habla Manuel. Yo creo que en realidad nunca ha habido las grandes condiciones, siempre en sociedad civil, quienes hemos trabajado en sociedad civil, siempre hablamos de un contexto adverso, si no es por una razón, es por otra, pero siempre hay un contexto adverso. Es cierto que la dinámica actual sí es de centralización de poder, coincido, pero también es de reconocer a los factores reales de poder. Cuando los ciudadanos se organizan y son factor real de poder, sí, este gobierno es bastante pragmático y ha tendido a reconocerlos como tal. Entonces creo que toca fortalecer esa capacidad de movilización sin descuidar la deliberación y la construcción de capital social. El otro día di una charla en Venezuela y nos decían, es que a nosotros no nos funcionó la capacidad de movilización ni la protesta, pues es una sociedad tremendamente polarizada, tremenda, donde se ha destruido el capital social y donde se ha destruido la capacidad de liberación en sentido amplio, ¿no? Perdón, creo que me extendí muchísimo. No, súper interesante. Creo que lo que estás poniendo ahorita son 3 pilares que tenemos que retomar y tener en mente, ¿no? La parte del capital social, justo, ¿no? Creo que no podemos tener condiciones de desarrollo como país si no hay este entretejido entre pares, entre instituciones diversas, con esta parte de generación de redes de confianza. La parte del diálogo y deliberación es hoy tan pertinente, y el saber escucharnos, ¿no? Porque creo que dialogar no nada más es que hablen todas las personas, de todas las fuerzas políticas o de todos los ámbitos social, económico y público, sino cómo deliberamos, cómo llegamos a esos consensos basados a la parte del bien común. Y creo que es súper importante, y que se ha ido que vuelve a tomar como cierta efervescencia ahorita también, es esta capacidad de protesta y de movilización hacia temas disruptivos que hoy nos atañen. Entonces, claro, no podemos llegar a una exigencia de tener procesos democráticos si no aplicamos estos como 3 pilares que acabas de poner sobre la mesa. Lo voy a dejar ahí, y me gustaría, Roberto, que nos dieras tu punto de vista desde tu ámbito y experiencia, por favor. Muchas gracias, Mara. Gracias, Carla. Yo pensaba un poco en, releyendo la pregunta, como primero diciendo que tal vez el objetivo de cada, en nuestro caso, organización, como organizaciones sociales, que apelamos a la movilización y la participación, un poco, o sea, pienso cómo el objetivo puede variar, ¿no? Desde que queremos que sean ciudadanías y que la ciudadanía propiamente ejerza el derecho a la participación, se movilice. ¿Para qué? ¿No? Podría ser para que esté participando directamente en procesos o en mecanismos formales o institucionales, ¿no? Vamos a colocarlo en esos términos, en esos mecanismos institucionales, porque es allí en donde hipotéticamente se toman decisiones, ¿no? Que pueden reformular o que pueden redireccionar ya sea el rumbo de una política, de una decisión de gobierno, pero también puede haber otros objetivos para otras organizaciones, y regreso esto a la conversación en el ámbito comunitario. O sea, puede ser que el objetivo, y pongo estos 2 ejemplos porque pareciera que, antes de continuar con mi idea, porque pareciera que cuando hablamos de organizaciones sociales, pareciera que somos un ente hegemónico, un ente, ¿no? Y aunque sabemos aquí en este panel, o así lo asumiré, aunque sabemos que no es así, lo cierto es que sí hay una lectura externa de que las organizaciones somos un ente hegemónico y que al final del día perseguimos o tenemos el mismo fin, ¿no? En términos de plantear cómo nos movemos, cómo estamos constituidas, quiénes constituimos a las organizaciones, cómo nos financiamos, quiénes nos financian. O sea, pareciera que es solo una forma, ¿no? Y digo esto porque regreso a la idea de habemos otras, o hay otras organizaciones que le apuestan a que justamente este proceso de incidencia, ¿no? De ya reconocemos que es importante ejercer ciudadanía y que esta participación caminará hacia algún lado. Primero, la idea sería decir que le apostamos a que haya, decimos en The Hunger Project, un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, nosotras miramos que nuestra movilización o que todos los procesos que hacemos estén centrados en que las comunidades y las personas
empiecen a reconocerse como esas capacidades de agencia, ¿no? Como esa persona que tiene capacidades de agencia, de movilización, y que el ámbito de acción más inmediato que tiene es en su colonia o es en su comunidad, y que es igual de valioso que cualquier otra movilización. Incluso diría que es igual o más importante esa movilización que cualquiera otra, ¿no? Y entonces el objetivo es, ¿en dónde incide? Pues directamente en las personas, en las comunidades. O sea, el trabajo que hacemos para nosotras cobra el sentido del mundo cuando vemos que las comunidades, que las personas están organizándose, que están planteando, que están deliberando en el contexto más local cómo es que se quieren movilizar. Para nosotras ahí está, pues, ¿no? Pero también está la otra que tiene que ver justamente con hacia dónde quisiéramos movernos en conjunto con esas otras organizaciones compañeras hacia una participación más institucional. Y es que lo cierto es que hemos estado acostumbradas o hemos venido caminando en un ejercicio de participación tan institucional que hoy día el contexto en donde nos situamos no lo es tanto para la participación. Entonces nos coloca en un reto de decir, ¿y ahora cómo nos movemos? Si nos hemos venido moviendo durante tantos años en un contexto institucional, sin decir bueno o malo, que la gran pregunta es quiénes nos movemos en ese ámbito, ahora cómo nos movemos. Y habrá que preguntar y conocer a las organizaciones más comunitarias, a las comunidades propiamente, si este reto también es similar al de nosotras, quienes nos movemos en el ámbito más institucional. Por eso decía que entonces las formas de organización son tan distintas y de participación son tan distintas que las respuestas son distintas, ¿no? Que los retos son distintos. Y la otra cosa en la que pensaba es cómo también en cómo se refleja, o sea, yo diría, se refleja en tanto vemos a las organizaciones o las organizaciones comunitarias movilizándose, y en tanto también estamos planteando las organizaciones, digamos, que hemos venido caminando por mucho tiempo en este ámbito institucional, cómo se refleja pues también en cómo ponemos a repensarnos cuando hacemos inversión, qué tipo de inversión estamos haciendo y que sea una inversión estratégica en comparación con lo que hemos venido haciendo durante muchos años, ¿no? O sea, ahora invertimos, hemos decidido invertir en procesos institucionales porque es una apuesta que tenemos como organizaciones, sí, claro, pero la idea entonces ahora es regresar o no regresar o voltear a ver esas otras formas de inversión directamente en las comunidades, porque lo que queremos es que toda la ciudadanía en este país participe, ¿cierto? Lo que queremos es que todas las personas participen. Entonces, la pregunta o sea, yo creería que vienen varias preguntas, pero una de ellas podría ser, entonces, ¿en dónde y cómo hacemos inversión estratégica para que lo que estamos diciendo que va a resulte sin necesariamente nuestra participación como organizaciones? Y eso es a través de otras comunidades, de otras personas, de otras movilizaciones. Y pensaba también en esta desvalorización o valorización de estos cambios que han sucedido en términos de política pública, pero que devienen de los movimientos sociales que no son en estricto sentido organizaciones sociales u organizaciones organizadas, ¿no? Vamos a colocarlo en estos términos, pero que sí han gestado los movimientos sociales, pero que sí han gestado o han sembrado de alguna manera la posibilidad de que las organizaciones o las personas nos organicemos en organizaciones civiles, ¿no? En organizaciones que tenemos una figura legal, ¿no? Que podemos recibir fondos, que podemos, en función de esos fondos, ejercer ciudadanía, bla, 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 ¿no? Pero pensaba cómo ese valor que tienen cómo esas modificaciones que han generado los movimientos sociales a veces no se mira tanto. Entiendas el caso específicamente del reconocimiento de la identidad de género, del matrimonio igualitario, de la despenalización del aborto, el reconocimiento de las personas afrodescendientes, porque eso no se ha gestado únicamente a partir de las organizaciones que estamos constituidas, ha devenido de una movilización propiamente de los movimientos sociales, pero antes de los movimientos sociales deviene de un proceso de cambio de mentalidad, de reconocernos de este planteamiento que hacía de politizar nuestra vida, ¿no? Y que a veces no se reconoce como una organización, ¿no? Propiamente, y que no está como en el mismo nivel de que hablábamos de arriba, abajo, de alto, mediano, bajo, ¿no? En el que estamos las organizaciones que sí interlocutamos, entre comillas, con tomadoras y tomadores de decisiones,
pero que yo diría cómo esos movimientos hoy día han revolucionado, han repensado sus formas colectivas de organización, ¿no? En un contexto igualmente de adverso en el que nos encontramos las organizaciones que estamos constituidas legalmente. Sin decir que es bueno o es malo, jamás me atrevería a poner una calificación a alguna colega organización o algún movimiento social, pero sí cómo retomamos estos aprendizajes para que entonces podamos hablar de una democracia en donde todos esos sectores sociales que estamos generando transformaciones, podemos confluir y cómo al final del día, en este contexto adverso, encontramos nuevas soluciones de participar. Gracias, Roberto. Me encanta. Yo creo que suma a la visión que nos planteaba Mara, y ahorita yo creo que Manuel nos va a complementar, pero no quisiera dejar de destacar esto que pone sobre la mesa, es desde la diferencia, ¿no?, de sí el movimiento social, a diferencia de sociedad civil organizada de manera formal, que son estas organizaciones que pertenecemos a este sector no lucrativo que tenemos como una figura jurídica, somos donatarias autorizadas y podemos hacer inversiones, sobre todo las de segundo piso, que hacemos inversiones a proyectos que contemplen este eje, ¿no? Desde Fundación Merced también contemplamos esta parte de perspectiva de derechos, perspectiva de género, la parte de los ODS y esta parte de construir desarrollo, y un elemento del desarrollo siempre es la democracia, y lo pones como muy bien en este piso. Creo que luego voy a regresar contigo con una pregunta como muy específica, pero que tiene que ver y que nos pueden ampliar, y se las pongo ahorita al oído también a Mara y a Manuel, es desde esta perspectiva, cuando eres sociedad civil, ¿no?, eres donataria autorizada, y todo el contexto legal, fiscal, actual, te puede limitar a hacer esta parte de promoción de la democracia, de movimientos sociales, etcétera, etcétera. Por eso le voy a poner puntos suspensivos, porque creo que eso nos puede enriquecer un poco hacia el cierre de este panel, que justo es cómo está la ciudadanía, pero también para temas de donatarias autorizadas, pero ahí pongo pausa. Manuel, me gustaría escuchar tu perspectiva, ¿no? Como nos los ha puesto Mara, como nos los ha puesto por qué es relevante y dónde se está viendo reflejada, que es un poco lo que ponía Roberto desde su experiencia. Claro. Me atrevería a decir lo siguiente. Cada organización tratará de influir de acuerdo a su especificidad, de acuerdo a sus objetivos, y entonces buscará incidir en eso. Y aquellas que se especializan en género, pues buscarán políticas que fortalezcan el reconocimiento de los derechos de género, de la diversidad, y aquellos que se encargan, por ejemplo, de las cuestiones laborales, pues tratarán de influir sobre que cese la informalidad en el trabajo, que se reconozcan los derechos laborales, los derechos de seguridad social, y así como eso podríamos decir 20 etcéteras, ¿no? El asunto es cuando la posibilidad de influir tiene que ver con transformaciones de la estructura jurídico-política y socioeconómica. Entonces allá es donde tenemos que hacer una reflexión de conjunto, porque difícilmente cualquier organización o grupo de organizaciones temáticas puede contribuir a modificar estos marcos que están limitando las transformaciones. Ejemplifico, ¿sí? Cuando se cayó en la cuenta que uno de los problemas básicos de la democracia en el país era la falta de respeto a los derechos humanos, se siguió toda una estrategia desde hacer saber a la población qué son los derechos, cuál es la importancia que se respete, medidas de presión muy efectivas, que si ustedes quieren de manera emblemática, aunque no absoluta, culminó con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O lo mismo podríamos decir cuando se vio que el problema de la democracia era la falta de alternancia en el país, hubo un proceso bastante largo de conjugación de esfuerzos que terminaron en otras cosas con la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Y así como esto podría hablar del reconocimiento del VIH como un problema de salud pública, y podría hablar también del reconocimiento de las mujeres a decidir, y por tanto
a que no se penalice el aborto, etcétera, etcétera. Entonces, para que esto se dé, se requiere que haya confluencia de agendas. El asunto es que cada quien pues va a tratar de ser lo más efectivo para que su agenda avance. Pero insisto, hay limitaciones estructurales que requieren que las diversas agendas se identifiquen en algunos objetivos estratégicos y por tanto se tienda a modificar estos objetivos, ¿sí? Entonces aquí es cuando se requiere, ¿sí?, entre otras cosas, de que haya articulación entre las diversas organizaciones. Y digo diversas porque pueden ser de tipo social, pueden ser de tipo civil o pueden ser de tipo comunitario, ¿sí? Entonces, cuando se reconocen, por decir algo, sus diferentes agravios, en algunos agravios básicos, en algunos objetivos básicos a alcanzar, es cuando entonces se dan estos procesos de articulación. Pero la articulación también depende de que haya unos referentes discursivos, unos referentes de valor, ¿sí?, con el cual se pueden identificar. Hoy los derechos humanos están siendo ese referente, ¿sí? Pero los derechos humanos tendríamos que precisarlos todavía más, pudiendo decir en qué aspectos de los derechos es necesario enfatizar. Pongo un ejemplo. Cuando se logró por fin la alternancia el Instituto Electoral como institución autónoma, la existencia de una Comisión de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí?, entonces se cayó en la cuenta de que en lo que no se estaba influyendo es en la estructura socioeconómica del país. Y entonces se siguió un proceso de convergencia en los derechos económicos y sociales, ¿sí?, con los cuales también se pudo avanzar bastante en lo que podríamos decir el reconocimiento de los derechos laborales, ¿sí?, y muchísimas otras cosas vinculadas. De tal manera que tal vez hoy nos esté haciendo falta, ¿sí?, justamente uno, esta articulación, y dos, porque no hay un referente compartido dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Aprovecho la pregunta para también dialogar con las personas que están en el chat y que han estado haciendo planteamientos, porque creo que viene mucho al caso. Por ejemplo, alguien decía, sí, tenemos derechos como ciudadanos, pero ¿cómo ejercen esos derechos cuando las políticas públicas que se generan les son insuficientes o inadecuadas? Es que el hacer políticas públicas es parte de los derechos ciudadanos. Durante mucho tiempo hemos estado en la perspectiva de que le corresponde a los gobiernos en monopolio hacer las políticas públicas. Y no, un gobierno democrático es justamente aquel que es capaz de dejarse permear por las diferentes propuestas de los diferentes sectores de la sociedad, ¿sí? Y entonces el que haya políticas públicas adversas no es causa, es un efecto de la falta de democracia y de la falta de capacidad de decidir. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, un segundo punto que al respecto habría que hacer. Si bien para influir de fondo, ya sea en los cambios estructurales que se requieren o en las políticas públicas fundamentales, se requiere de la articulación de las organizaciones de la sociedad civil, de la capacidad de compartir recursos, estrategias, discursos, etcétera, etcétera, ¿sí? También no podemos olvidar que en la práctica también se requiere de voluntad gubernamental, ¿sí? Si analizamos las formas participativas en América Latina, han avanzado más cuando había gobiernos dispuestos a oírlos. Pongo un caso muy específico. Mara lo refirió hace rato, tomado del panel anterior, que es el de los presupuestos participativos. Originalmente, el partido del PT en Brasil, cuando se discutió su constitución a fines de los 80, estuvo en contra de la participación ciudadana, pero hubo expresiones de ciudadanía que después llevaron a reconocerla y ser uno de los principales impulsores del presupuesto participativo. Y junto con él, otras formas asociadas muy interesantes, como fueron los consejos gestores de políticas públicas, donde entonces, ¿verdad?, no era solamente el pedir opinión a la gente, sino que las organizaciones, los usuarios, la sociedad en general, se organizaban y proponían a personas que junto con los funcionarios tomaban las decisiones sobre cuál es la política pública que se ha de seguir en sectores específicos. En la salud, en la vivienda, es donde mejor funcionaron estas.
Pero ¿qué es lo que pasa? Llegó un gobierno autoritario y barrió con el presupuesto participativo. Ahora ni siquiera en Porto Alegre se ha mantenido, barrió con los consejos gestores de política, con los comités gestores, consejos gestores de políticas públicas, ¿sí? Y habría que ver en diversos países de América Latina, incluido el nuestro, qué es lo que están echando atrás los autoritarismos. Entonces, no es posible pensar en una efectiva influencia desde la sociedad civil si no hay también una disposición gubernamental. Y el tercer elemento que me parece también que es muy importante afirmar o tomar en cuenta es un contexto socioeconómico. Esto es tal vez una de las principales dificultades que ha habido con sociedad civil en México. Y perdón, abro un paréntesis para decir, y me siento con toda la autoridad de hacerlo porque siempre he estado en sociedad civil, ¿sí? O sea, no sé si estar en sociedad civil ha sido la constante y ser académico el accidente o a la inversa, ¿sí? Pero siempre he estado en uno o en otro lado. Entonces hubo un momento en que también todas las aspiraciones de sociedad civil se condensaron en una sola cosa, democracia electoral. Miren, una organización en la que yo participé, ¿sí? Mandó a hacer unas calcomanías que decía, si quieres medio ambiente limpio, pugna porque haya democracia. Y en ese momento democracia se entendía como alternancia. Hubo alternancia, pero no hubo medio ambiente limpio. ¿Esto a qué nos conduce? ¿Sí? A que parte de la importancia de la sociedad civil es mantener la atención sobre los puntos de agenda que no están de moda, ¿sí? ¿Por qué? Porque como en esta ocasión estoy hablando de la década de los 90, principios del siglo XX, cuando se descuidó el tema socioeconómico, pues esto hizo que la gente, digamos, de a pie, la gente que trabaja como todos cotidianamente, pero que lo hace con una retribución muy exigua, ¿sí? No se identificara con esos alcances. Hoy, frente a la pérdida de autonomía que ha tenido la CNDH, sería de esperarse que todo mundo, ¿verdad? Desde trabajadores, campesinos, sectores medios, etcétera, hubieran tenido una voz de protesta. O con lo que se refiere a los ataques que se han dado desde sectores políticos hacia el Instituto Federal Electoral. Pero ¿qué es lo que pasó? Estos logros estuvieron desvinculados de los logros en el ámbito socioeconómico. Y entonces un reto para adelante, ¿sí? Es reconstituir los puentes comunicativos, si se quiere, entre derechos civiles y políticos y entre derechos económicos y sociales, ¿sí? Hoy, por ejemplo, la pandemia lo que demostró es todo lo que no se pudo avanzar en el derecho a la seguridad social. Pero para poder avanzar en esto, se requiere, entre otras cosas, que se modifique la política de Hacienda, ¿sí? No es posible pensar que invertir en eso, ¿sí? Es algo que se puede dejar para después. O que solamente se puede hacer utilizando los recursos acumulados años atrás. Entonces, de tal manera, ¿verdad? Que yo creo que en ese sentido, ¿sí? Pues justamente lo que hay que hacer es desarrollar capacidad de aprovechar los avances. Pongo un último ejemplo y termino, ¿sí? Para poner un ejemplo más reciente. Durante muchos años, desde la sociedad civil y desde la academia, estuvimos pugnando por que hubiera una constitución en la Ciudad de México, por todo lo que esto implicaba, ¿sí? Posibilidad de tomar las decisiones con independencia de la federación, no ser solamente un territorio de la federación. En el 2013 hubo iniciativas de reforma a la Constitución Federal para que esto se permitiera, impulsadas por sindicatos, ONGs para, digamos, tomar el tema, el término más común para estas organizaciones, organizaciones campesinas, etcétera, ¿sí? Esta presión para algo sirvió. Después del acuerdo partidario surgió hacer una constitución de la Ciudad de México, donde todas estas fuerzas nos manifestamos, influimos, propusimos un solo dato, ¿sí? De 1,500 propuestas que recibió la Asamblea Constituyente, más de 1,000 eran de la sociedad civil. Y muchas de ellas, ¿verdad? Se puede reconocer en el texto lo que se propuso desde organizaciones sociales o civiles. Pero hoy esta constitución está puesta en pausa.
Si comparamos hoy las leyes con respecto a lo que establece la Constitución, hay una diferencia significativa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces desde sociedad civil nos conformábamos con hacer agenda. Después que hemos en la cuenta de que no basta hacer agenda, sino que hay que ir a las decisiones. Pero ahora creo que el gran aprendizaje tiene que ser, ni siquiera en las decisiones basta con influir, es necesario, pero no suficiente, sino que también hay que ir por la ejecución. Porque si no, desde el poder político, sobre todo cuando se siente libre de presiones, se puede dar marcha atrás en muchísimas cosas y creo que en América Latina hay muchísimos testimonios contemporáneos sumamente dolorosos de retroceso. Híjole. Ok, creo que nos pone muchísima información, muchísimos ejemplos que creo que abonan a lo que estamos viendo en la parte de este contexto, a elementos que son como condiciones sine qua non para que esto pueda seguir avanzando, ¿no? Hacer agenda, tomar decisiones, pero la parte de la ejecución, claro, tenemos que estar en la acción si queremos seguir avanzando, independientemente del contexto político que tengamos. Si me permiten, ahorita que decía Manuel y retomaba el comentario de un participante, les voy a leer una pregunta. Dice, la Comisión de Derechos Humanos es casi perfecta. Solo emite recomendaciones que pueden o no cumplirse. Una gran desventaja para la concreción de derechos. La pregunta es, ¿por qué no se le dan más facultades? ¿Por qué no se le dan más facultades, digamos, de sanción? Es una pregunta que hay. Y luego, esa es como la primera pregunta directa a la parte de la Comisión de Derechos Humanos. Adolfo Ballinas comenta en otro tema, dice, la mayoría de los municipios a lo largo del país fuera de las zonas metropolitanas carecen tanto de voluntad política como de un panorama de valores democráticos que animan la participación ciudadana. Este panorama, los colectivos y organizaciones pequeñas deben luchar por construir su agenda y visibilizar sus necesidades, perdón, que es un poco lo que nos decía Roberto hace ratito. Quedan ahorita 15 minutitos, pero yo sí quisiera, antes de retomar esta parte de las preguntas y la participación, que ahorita invito a los participantes a que nos las manden, si en 2 minutitos cada uno nos pueden comentar desde su... ¿Cuál es tu lectura, Mara? ¿Cuál es tu lectura, Manuel? ¿Cuál es tu lectura, Roberto? Sobre la agenda ciudadana de las fuerzas políticas en México. Es una pregunta que nos puede dar como para otro panel, ¿no? Por supuesto. Pero nada más es como esta lectura de manera sintética, porque creo que nos puede orientar a nosotros y a todos los participantes a decir, bueno, ¿cuál es cómo van las agendas de las fuerzas políticas? Obviamente cada una tiene la suya, pero es cómo ves tu lectura y qué es lo que está pasando hacia el futuro, ¿no? Mara, Roberto y Manuel. A ver, yo creo, así voy a responder muy brevemente porque quiero decir algo sobre, también en respuesta a lo que ha estado circulando en el panel, sobre todo de Manuel y también de Roberto, De pero acuerdo. yo veo que hay como, sobre todo en Movimiento Ciudadano, en el PAN y en el PRI, en menor medida a lo mejor, y en el PRD, como una cercanía como en el sentido tradicional a las organizaciones civiles. Creo que eso no necesariamente es una buena cosa porque es como si la sociedad civil que venía jugando este rol muy distante de los partidos políticos estuviera identificándose más con la oposición, ¿no? Y por el otro veo a Morena en una lógica de entender la participación genuina como la que está enraizada en la base, es decir, sobre todo el movimiento de víctimas, hay una cercanía con el movimiento de víctimas, ¿no? Con el tema de género, ahí creo que les ha fallado mucho, yo creo que es su gran talón de Aquiles, ¿no? La incapacidad que ha tenido el presidente de reconocer en el movimiento de las mujeres organizadas una fuerza con mucha base social, ¿no? Y que cada vez más movilizada, pero digamos que en el discurso, y creo que también
en su praxis hay esta lógica más pragmática de reconocer a la sociedad civil en la medida en la que tiene esta como fuerza política, este capital político como mucho más tangible, real, ¿no? Y bueno, quiero detenerme ahí porque creo que sí es bien importante como este tema de cómo recuperamos este vínculo con la base, cómo recuperamos, y que tiene que ver con lo que estaba diciendo Manuel, que sí tenemos que salirnos de la lógica de nuestras agendas favoritas, de nuestros temas favoritos, inclusive de lo que como organizaciones civiles, porque a mí también me ha tocado participar en varios ejercicios de sociedad civil organizada, tratando de crear agenda amplia desde la sociedad civil organizada, que han sido las cumbres ciudadanas en los que he estado muy involucrada, y que ha sido un ejercicio deliberativo muy amplio, más de 300 y tantas organizaciones de todo el país, de todos los temas, haciendo una agenda que tuvo en su momento mucha incidencia y que se recogió en el sexenio de Peña en un altísimo porcentaje, mucho de esa agenda. Sin embargo, creo que ahorita hay que incluso trascender los consensos de las organizaciones y ir realmente a ver qué puede ser algo movilizador, ¿no? Y creo que, y estructural y estratégico, para a su vez generar mejores condiciones para la participación. Y ahí quiero nada más poner como un ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué tal que todas las redes de sociedad civil que hemos estado activas en Cumbre, en otros, junto con los colectivos y demás, dijéramos, a ver, necesitamos, sobre todo en este contexto de pandemia, atacar el tema del acceso, una salud de calidad universal, un sistema de salud universal para todos los ciudadanos y un ingreso mínimo para todos los ciudadanos. Entonces, esos dos puntos de agenda. ¿Por qué? Porque además ya vimos que una de las grandes barreras a la participación es que los mexicanos pasamos demasiadas horas de nuestro día tratando de garantizarnos un ingreso mínimo. Yo me ha pasado a mí lo personal, así como mamá divorciada, ¿no? Que tengo que pagar, mantener a mi hija en un 50%, pues he dejado de participar en mis redes de voluntariado porque hay que salir a perseguir la chuleta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos como de manera estructural? Bueno, este piso de seguridad social, que ya sabemos que un alto porcentaje de los ingresos de las familias se dedica al gasto en salud, o sea, que realmente todo el mundo tuviera acceso a un servicio de salud universal de calidad. Ahorita en pandemia eso creo que haría mucho eco con mucha gente, con bases amplias, esas, y el tema de un ingreso mínimo, que creo que también además va muy acorde al discurso y a la narrativa de este gobierno. Yo creo que hay que montarse también en el discurso, en la narrativa de la Cuarta Transformación, que es creo que su gran aporte, su discurso. Creo que así como Fox, su gran aporte fue la alternancia y después nos decepcionó su gestión. Creo que el gran aporte de Andrés Manuel es su discurso, su narrativa, hay que retomarla, es un aporte, y sobre esa misma narrativa identificar 2, 3 puntos movilizadores que ataquen alguna cuestión estructural, ¿no? Y creo que en ese camino reconectar con movimientos de base, con la ciudadanía en un sentido amplio, ¿no? Yo lo dejaría aquí. Gracias. Gracias, Mara. Súper, súper interesante, ¿no? Creo que retomas un elemento más positivo, que es sumemos, no estar en un esquema confrontativo o negando lo que está pasando o descalificando lo que está pasando, porque una agenda amplia que no polarice, una agenda amplia que no polarice, porque fíjense, si no vamos a caer en la lógica, o sea, justo para evitar estar en caer en este camino de lo que ha sucedido en Bolivia y Venezuela, que varios estaban comentando, ¿no? También ahí había un comentario en el chat de cómo ha sido cómo ha perdido fuerza la capacidad de movilización, justo porque estos entornos polarizantes que dividen a la sociedad hacen que, esto es nada más un grupo de la ciudadanía y no reclamo más amplio, ¿no? Perdón. No, de acuerdo, gracias, Mara, de eso se trata. Roberto. ¿Cómo es la lectura, verdad? ¿Cómo es mi lectura? Sí. En 2 minutos. Lectura, y si quieres complementar lo que dice Mara e ir un poquito ya como cerrando las reflexiones a esto. Entonces, sí. 2, 3 minutitos, no pasa nada. Perfecto. Bueno, solo decir que estamos muy agradecidas, Carla, por el espacio y por compartirlo con Mara y con Manuel, que creemos que estos espacios sí que ahora nos hacen falta, ¿no? Como escucharnos más y reflexionarnos más.
Yo la verdad es que, y muy en el ejercicio de honestidad sobre la lectura acerca de la agenda ciudadana, de las fuerzas políticas, o sea, primero para mí decir que es una lectura cuidadosa, ¿no? Por varias razones. En sí, la lectura, pero también el resultado de esa lectura, de cómo es que se mueven las fuerzas políticas en relación con la participación, diría que también es cuidadosa, ¿no? Primero pensando en cómo el proceso que vivimos, que valdría mucho la pena escuchar un espacio como de reflexión desde sociedad civil sobre el análisis que tenemos de cómo cambiamos, ¿no? En todo caso, cómo llegamos a este momentum en donde tenemos un nuevo régimen, ¿no? En el marco de quien nos gobierna hoy. ¿Cómo fue que llegamos a este momentum y qué papel jugamos las organizaciones en ese proceso, ¿no? Un papel muy activo en donde citábamos, ¿no? Las organizaciones citamos a las y los candidatos. Por supuesto, eso se venía haciendo desde hace mucho tiempo, pero creo que con este gobierno fue muy particular, ¿no? Y la apuesta que teníamos como organizaciones sociales de tener una relación tan cercana con el hoy día gobierno que está, o con la fuerza que está en este momento en turno, esa necesidad era tanta que al final del día hoy vemos que no resultó en eso, ¿no? Que no resultó y que al contrario, ¿no? No resultó por el contrario muy lejano, ¿no? A lo que pensábamos. Pero pareciera que esa es una oportunidad para las otras fuerzas políticas, concretamente para uno de los partidos, ¿no? Movimiento Ciudadano. Y pareciera que somos nosotras entonces la oportunidad para el partido. Y ahí es que entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en relación con el proceso que vivimos, con esos aprendizajes y cómo nos movemos hoy día. Porque sí, en efecto, quisiéramos tener en este ejercicio de participación institucionalizada una relación directa con los tomadores y tomadoras de decisiones, pero ¿a qué costo? Pues, ¿no? Y bajo qué parámetros vamos a tener. Hoy día yo creo que nuestra lectura debe ser con más cuidado, no es, lo hemos dicho con este contexto de la pandemia, no queremos regresar, ¿no? A donde estábamos, porque sabemos que no estábamos en condiciones óptimas y eso es muy real, ni siquiera las más como acercadas, ¿no? Y eso implica también, desde mi perspectiva, no regresar a esas lógicas de relacionamiento con esas fuerzas políticas porque tampoco resultaron y porque creo que la lógica debería de ser, o desde nuestro ejercicio como organizaciones, justamente en el acompañamiento, no de esta relación de mano a mano, sino en el acompañamiento de cómo las fuerzas políticas, los gobiernos, las y los tomadores de decisiones están ejerciendo el poder, ¿no? Desde el espacio en donde les toca, ¿no? Porque claramente, porque además poder abre otra conversación y otro análisis, ¿no? Pero sí creo que vale mucho la pena leer leer el ejercicio de las fuerzas políticas con mucho cuidado, sobre todo para prevenir, ¿no? En todo caso, ponernos del lado de la oposición, que me parece no está ahí la respuesta. O sea, nosotras no, por lo menos desde nuestra organización, no estamos declarando que ni estamos en turno ni estamos en la oposición, ¿no? Estamos del lado de la democracia y eso contempla las fuerzas políticas. Yo siempre he pensado, no se puede entender solamente las fuerzas políticas como esas que gestan y que coordinan y que orquestan la democracia, ¿no? Aunque en una praxis pueda entenderse de otra manera, pero nuestro lado está del lado de la democracia con la ciudadanía, porque de eso nos integramos y nos sostenemos las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos que hemos pasado por un proceso de politización y que entonces queremos ser parte de un proceso organizativo, institucional, bla, 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 lo que sea, ¿no? Y pienso un poco también en cómo, en esto que comparte Mara sobre cómo, como qué interesante y qué poderoso sería que todas las organizaciones estuviéramos en una agenda, ¿no? Con dos temas particulares, pero también pienso en cómo habría que decirlo, y tal vez esta es otra conversación de panel, pero sobre cómo las inversiones que hacen sobre nosotras como organizaciones, quienes las hacen,
también marcan una tendencia de agenda, ¿no? Y cómo nos destrabamos de eso para que no solamente las organizaciones en nuestras agendas nos movamos a dos temas muy concretos, sino que también cruce por nuestras vidas, porque lo cierto es que quienes estamos en las organizaciones sociales comemos, vamos a recoger a las hijas y los hijos, pagamos una renta, pagamos el seguro que no tenemos, bla, bla, bla. Y eso cruza por nuestras vidas, ¿no? Estar dispuestas a renunciar a esas tendencias financieras que se imponen, ¿no? Entiéndase, otros agentes, por supuesto, algo que nos conviene, ¿no? Que es un bienestar social, etcétera, pero también tiene un costo, representa un costo, y eso también hay que hablarlo. Eso no se puede obviar y no se puede negar en una conversación diría, en este nivel y de otros niveles. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Gracias, Roberto. Gracias, Mara. La verdad es que creo que nos quedamos como un poquito así de, se nos acabó el tiempo. Por todos los aportes tan interesantes, y además que creo que son complementarios, o sea, sumemos, ¿no? No polaricemos. Creo que es el mensaje que estamos dejando. Tenemos que seguir participando con temas de capital social, espacios de deliberación, de consenso, de poner en acción lo que se propone, tomar dos temas que creo que si bien pueden ser transversales para la agenda de sociedad civil, que es el tema de salud universal y ingreso mínimo, porque nos atañen a todo y como bien dicen, la pandemia vino a evidenciar estas desigualdades y evidenciar cómo estaba sostenido, a lo mejor de manera muy delicada, estos sistemas que creíamos que tenemos más apuntalado, ¿no? Jorge Miranda comenta en el chat, dice, las organizaciones sociales estamos viendo un capítulo complejo hoy, nos dejaron sin apoyos federales y además nos persiguen porque se cree que vendemos facturas o que lavamos dinero en aquello que tiene otros datos. Y creo que tenemos también como sociedad civil un contexto adverso en tema legal, fiscal, y no nada más sociedad civil, también las empresas y el sector público, ¿no? Que creo que atienden a esto que decían el gobierno que queríamos, que no fuera, no me acuerdo si fue ahorita, hace ratito en el panel anterior, que decían, es que ganó el proceso democrático porque estábamos hartos de la parte de corrupción y estábamos hartos de la parte como negativa de esto. Entonces, pues son acciones que apuntalan esto. Se nos acaba el tiempo por respeto a nuestros participantes y agradecimiento a nuestros participantes de haber estado en esta primera sesión de este seminario virtual. La verdad es que Mara, Manuel, Roberto, de verdad y de corazón desde Fundación Merced agradecerles su tiempo, su interés. Esta es una primera acción que estamos haciendo desde Fundación Merced con este grupo convocante que nos está impulsando y que nos está apoyando y que queremos seguir sumando y oír todas las voces. Ninguna voz es negativa, ninguna voz es mala, simplemente es cómo nos escuchamos, cómo dialogamos y cómo actuamos. Les agradezco a Mara, a Manuel, a Roberto este espacio y a mí me encantaría nada más decirle a la gente que nos está escuchando que recuerden que vamos a tener 2 lunes más, que vamos a estar hablando el siguiente lunes de espacios formales y no formales de participación ciudadana, un poquito más profundo, y les agradezco de corazón el haber puesto este contexto. Mara, ¿quieres decir algo antes de despedirnos? Manuel faltó sus 2 minutos, ¿no? ¡Ay, Manuel, sus 2 minutos! Perdóname. Sí, no, yo también. Manuel, por favor. No, yo también. Pensé que nos iban a desconectar o algo. Dije, qué pena, a lo mejor me robé sus 2 minutos. No. Es que ya saben que acá en producción me empiezan a presionar. Discúlpame, Manuel, por favor. 2 minutitos, audiencia. O diría Mara, o que ya llegó la censura, ¿no? No, nunca mente. A ver, 2 ideas. A la pregunta de cuál es la agenda de los partidos hacia la ciudadanía, pues se responde muy rápido, ninguna. Pero me gustaría más bien invertir los términos. ¿Cuál es la agenda de la ciudadanía con respecto de los partidos? Porque les hemos regalado el monopolio de la representación y de las decisiones. Y esto no pasa por el tema de candidaturas ciudadanas, sino que pasa por modificaciones al mecanismo de funcionamiento de los partidos, y tenemos muchísimos ejemplos en el mundo para acotar justamente la arbitrariedad de los partidos de todos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo dejo nada más apuntado, pero creo que dentro de esta agenda ciudadana de los partidos, habría que incorporar como un elemento central a defender por todos lo que decías al inicio, Carla, ¿sí?
qué es lo que pasa con el acotamiento que se hace a la autonomía de las organizaciones. Hoy, si no eres donataria autorizada, no puedes ser organización civil. Pero si eres donataria autorizada, me tienes que pedir permiso de cuando hablas con los parlamentarios, de qué temas vas a hablar, con quiénes vas a hablar, etcétera. Es acotar la libertad que nos da a todos los ciudadanos el artículo 9 constitucional. Entonces es momento de exigirle a todos los partidos políticos, ¿sí?, dentro de los puntos de agenda que tengan todos ellos, el conferir a la autonomía que el artículo 9 constitucional nos da a toda forma de organización de la ciudadanía. Porque de lo contrario estamos yendo a puntos de no retorno o que para regresar de ellos tendrán que pasar muchísimos años. Entonces, en ese sentido, me parece que esto es un aspecto básico en el cual todos podríamos confluir, lo cual tendría que ser una demanda ciudadana a todos los partidos políticos, independientemente que construyamos una agenda de la ciudadanía hacia los partidos, que me parece que es el punto que está haciendo. Y creo que con eso fueron mis 2 minutos, que le agradezca más el recordatorio. Súper, súper importante. Gracias, Mara, porque creo que cierras justo la pinza de discusión, la pinza de sociedad civil y el derecho a asociarnos, el derecho a tener nuestras agendas, el derecho a podernos pronunciar, que al final suman a la parte de democracia. Gracias, Mara, gracias, Manuel, gracias, Roberto, por este tiempo y será un placer volvernos a encontrar. Gracias a todos.